comienzo yo entonces con esta jornada que, como os dije, lleva por lema Trayectoria y Vida. Y os voy a comentar, lo haré mucho con imágenes para que veáis, que os pueda ver hacia esa trayectoria de la neonatología sobre la prevención, los cuidados y la atención del neonato para que tenga un desarrollo óptimo no solamente en el periodo neonatal, sino también a lo largo de la vida. El ser humano no cabe duda de que tiene una dotación genética, pero luego le surgen una serie de oportunidades, de adversidades que van a condicionar su destino, su suerte. Y una de esas oportunidades es una atención adecuada en la neonatología. La neonatología no cabe duda de que es una de las áreas que más ha avanzado y más se ha modificado en los últimos años. Os comentaré luego paso a paso, pero es muy importante ya la atención prenatal antes de que nazca el niño. En el periodo fetal debemos de estar ahí también los neonatólogos mano a mano con los obstetras. La tecnología que ha ido avanzando muchísimo, determinados fármacos, una nutrición personalizada, el instaurar la cirugía en la propia UCI neonatal en casos necesarios y los cuidados centrados en el neurodesarrollo. Tenemos que actuar ya a nivel prenatal. Hay que cuidar la salud desde el periodo fetal, lo que llamamos la programación metabólica en los primeros 1000 días. Y en los primeros 1000 días abarcan los 270 días de embarazo y el primer y segundo año, porque se ha visto que los cambios que llevan a las enfermedades metabólicas del adulto tienen en su mayoría su origen en periodos críticos del crecimiento y desarrollo. Y dos periodos críticos son el embarazo y la infancia. Cobra cada vez más fuerza y se sabe que la hipótesis del origen fetal de la enfermedad postula que la desnutrición fetal que ocurre, sobre todo a partir de la segunda mitad de la gestación, puede provocar un crecimiento fetal inadecuado que nos programa para una enfermedad metabólica años más tarde. Y de hecho, la malnutrición materna puede llevar a un menor desarrollo fetal, que se programen de forma normal diversas vías metabólicas con manifestaciones precoces en el periodo neonatal en que se ponen enfermos, pero también adultos. En particular, tenemos aquí a Marisa Crespo y lo puede ver el aumento de la morbimortalidad cardiovascular en la vida adulta. Por eso es muy importante que incorporemos la etapa prenatal como básica para ese mantenimiento. Tenemos que cuidar, y os pongo con ejemplo, si la madre tiene sobrepeso, obesidad, nos va a aumentar el riesgo de obesidad infantil, de hipertensión y diabetes en la descendencia. Si la madre desarrolla diabetes gestacional, que lo hacen un 8% de las embarazadas, pero con un mal control, va a tener peor control glucémico, hipertensión, aumento de la masa grasa en los niños escolares, se vio. Si hay sobrenutrición, resistencia a la insulina y rápido crecimiento fetal. Pero si hay desnutrición, un bajo peso y crecimiento intrauterino retardado. Y cada vez le damos más importancia a los niveles de PUFA. Los niveles de PUFA que hay en sangre materna en los primeros meses, omega 3, omega 6, pero en particular esos omega 3 que se ha visto que son una de las causas que pueden condicionar bajo peso y prematuridad. Por eso, un análisis que antes no hacían y ahora muchos obstetras ya lo tienen en cuenta para ver cuáles son los niveles en la embarazada y si precisan suplemento. Por eso, a nivel prenatal, la OMS nos dice que el feto es viable desde las 22 semanas de edad gestacional, porque en algunos países como Japón ya se actúa desde esa época. Nosotros aquí en España y en Europa lo consideramos viable desde la 23 semana de edad gestacional, porque no nos interesa que viva a toda costa, sino con la menor morbilidad posible. Y para todo ello
a las madres de alto riesgo, en donde esperamos un parto extremadamente prematuro, de menos de 28 semanas, se deben de enviar a un hospital de nivel 3. Hospital de nivel 3 en Galicia, pues sabéis que son Coruña, Santiago y Vigo. Es muy importante esos corticoides prenatales a las mujeres con amenaza de parto prematuro, porque el darle esos corticoides va a favorecer la maduración de los pulmones del feto y que produzca mejor el surfactante. Por eso, ante un embarazo muy prematuro, se puede recurrir a administrarle tocolíticos que frenen un poco a esa madre que va a tener el hijo para poder administrarle el ciclo de corticoides antes de que nazca, o bien para enviarlos a un hospital de tercer nivel. También se vio, y desde hace pocos años, que el administrarle sulfato de magnesio a las mujeres en situación de un parto de un gran prematuro supone una incidencia de parálisis cerebral significativamente mucho menor. Por eso es tan importante la integración plena neonatólogo-obstetra. Tenemos que participar conjuntamente cuando hay un alto riesgo y tener esa consulta prenatal. Bien, ya nace el bebé. En la sala de partos ha cambiado mucho. La estabilización en la sala de partos hoy en día, la mayoría de las veces, se hace en la misma habitación donde ha tenido la madre a su hijo. No se va para otra sala contigua, salvo situaciones especiales. Se hace en el propio paritorio donde ha tenido la madre a su bebé. Además, el cordón antes, hasta hace poco, lo pinzábamos en el momento de nacer, pero se vio que simplemente esperando 60 segundos más hay más hemoglobina y hay mucha menos incidencia de hemorragia cerebral, con lo cual, en la medida de lo posible, hay que hacer lo que llamamos pinzamiento tardío del cordón. También, si nace bien, ya inmediatamente piel con la madre o con el padre, si la madre no pudiera, y ya en cuanto se pueda, por ejemplo, a la media hora, una hora de vida, si está en condiciones, ya ponerle al pecho. En casos especiales es muy importante que evitemos la hipotermia. En esos grandes prematuros, sabéis que al nacer somos cabezones. La cabeza representa una cuarta parte de nuestra superficie corporal. En el adulto es una octava y por eso importante las bolsas de polietileno. También hay que establecer la respiración y la expansión pulmonar. Es muy importante el controlar esto al nacimiento, monitorizando la oxigenación. Bueno, este bebé precisa ingresar y va a la UCI neonatal. Como técnicas de monitorización tenemos la clásica, donde nos manifiesta el electrocardiograma con la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la tensión arterial, etcétera. Pero a veces es necesario también otras técnicas más especiales de monitorización, como es, y os comentaré luego, la electroencefalografía integrada por amplitud, el INVOS o el índice biespectral, que nos dice el grado de sedación. Lo tenemos que poner en un ambiente térmico neutro, por eso si es un gran prematuro debe estar en esas incubadoras. Es frecuente que necesitemos, en casos de que el bebé pues, esté bastante afectado, canalización de vasos centrales, sobre todo los umbilicales, es lo que utilizamos más, no solamente para infundir líquidos, sino para monitorizar, por ejemplo, la tensión arterial invasiva. Y luego la ecografía a pie de cuna. El neonatólogo utiliza el fonendo, por supuesto, la exploración manual, pero tiene como segunda herramienta el ecógrafo. Realizamos ecografía cerebral, ecografía pulmonar, ecografía abdominal. Tenemos menos experiencia, pero también lo llevamos a cabo y comentamos con los cardiólogos infantiles la ecografía cardíaca y la ecografía de caderas. Como os decía, utilizamos de técnicas de monitorización en determinados casos
la electroencefalografía integrada por amplitud. Nos permite ver, por ejemplo, si un neonato tiene convulsiones, si hay una encefalopatía. Veis aquí un trazado normal en un neonato a término frente a uno plano o inactivo. También utilizamos el INVOS, como veis, y es una técnica no invasiva para monitorizar cambios en el metabolismo cerebral, en el metabolismo somático, por ejemplo, una enterocolitis necrosante. Esa monitorización abdominal nos puede ser muy útil. Está en la UCI neonatal y es muy frecuente que los niños presenten distrés, dificultad respiratoria. Y entonces se ha mejorado mucho en los últimos años ese soporte respiratorio. Han mejorado particularmente las técnicas de monitorización, atención de soporte respiratorio no invasivo. En particular, las gafas de alto flujo, la CPAP con la presión de distensión o BiPAP si necesitamos también un pico de presión y una frecuencia. A veces no nos queda más remedio que intubarlo, pero intubamos mucho menos a nuestros neonatos que antes. Se me apagó aquí. Bueno, es igual. Se me fue la pantalla, aquí no veo, pero bueno, no pasa nada. Vale. Puede necesitar ventilación mecánica invasiva convencional o bien de alta frecuencia, no la bajo, la alta frecuencia oscilatoria. Y también para mejorar esa asistencia respiratoria puede ser necesario, por ejemplo, el óxido nítrico, ¿no?, que nos vale de vasodilatador pulmonar. Igualmente, en casos muy extremos, la ECMO, la oxigenación por membrana extracorpórea. Y luego el surfatante. El surfatante antes lo intubábamos, administrábamos el surfatante, pero ahora el niño, si no precisa intubación, utilizamos la técnica lisa, que es que mientras está con la CPAP, con un tubo rígido, le introducimos el surfatante en la vía aérea. Lógicamente hay que necesitar una pericia, pero es mucho menos agresivo. Otras tecnologías también muy importantes son la hipotermia terapéutica, que se emplea en la encefalopatía hipóxico-isquémica, manteniendo la temperatura rectal a 33,5 grados durante 72 horas, o técnicas de diálisis, en particular la hemofiltración, la hemodiafiltración. La hemodiálisis se utiliza más a partir de los 5 kilos por la gran inestabilidad hemodinámica que pueden causar. También otras técnicas de diálisis como la diálisis peritoneal o, si fuera necesario, la exsanguinotransfusión. Y, como no, muy importante cada vez más una nutrición personalizada. En todos, pero particularmente en los grandes prematuros, no solamente es una dieta, es también un tratamiento. Y por eso han surgido mucho los bancos de leche materna, que es leche humana pasteurizada, porque pensad que con el estrés de un gran prematuro la madre no tiene leche en ese momento, tiene una cantidad mínima. Pues nosotros le ayudamos con esos bancos de leche y luego ya va teniendo la suya. En este sentido, deciros que el Banco de Leche Materna de Santiago fue el primero de España que tuvo el certificado de la norma UNE de gestión de riesgos para la seguridad del paciente. Actualmente proporciona leche a nuestro hospital, al CHUAC, al de Ferrol y al de Lugo. Y esto es un artículo de La Voz de Galicia que titulan El milagro de Adriana, porque fue la primera niña que fue receptora de nuestro banco de leche, una niña de Santiago, y que pesó 470 gramos al nacer. La niña evolucionó muy bien y entonces la mamá, bueno, pues estaba muy contenta de divulgarlo. Por supuesto, en casos
muy extremos en que el moverlos, aunque tengamos todo muy protocolizado, puede suponer un gran problema, una gran inestabilidad hemodinámica. Es muy importante la cirugía también en esos casos extremos que se pueda llevar a cabo en la propia UCI neonatal. Vemos aquí una cirugía de ductus, veis aquí el clip, y, como no, los cuidados para el neurodesarrollo. Ahora los padres están con su hijo las 24 horas de vida. Yo, ya que tengo una antigüedad, me acuerdo en el antiguo hospital cómo entraban 1 hora y después era a través de los cristales. Eso hoy en día sería totalmente inhumano. Se vio que además para su neurodesarrollo es mucho mejor que los padres participen activamente de los cuidados. Hay que favorecer la autorregulación del recién nacido colocándolos en unos nidos de contención para que simulen de la mejor manera posible el útero materno. Hay que evitar una excesiva estimulación lumínica y por eso cubrimos la incubadora, ¿no veis?, con cobertores. También evitar ruidos excesivos. Tenemos sonómetros de verde, amarillo y rojo, no sobrepasando los 60 decibelios. Y como digo, también muy importante el contacto piel con piel, es lo que llamamos la técnica canguro, en cuanto la situación lo permite. Veis a este papá que permite poner esta... que lo pongamos en una diapositiva, qué contento está con su bebé, o esta mamá, este niño está intubado, pero está estable, y cómo está ella atendiéndolo, y se ve que para estos niños es muchísimo mejor. Por supuesto, tenemos que tener presente que necesitamos a veces análisis muy rápidos y no podemos emplear el volumen sanguíneo normal del laboratorio. Un niño de 500 gramos, su volemia es de 40 mililitros. Si de cada vez le retiro 1,5 centímetros, enseguida lo anemizo, eso no puede ser. Entonces tenemos aparatos ya en la propia UCI neonatal de hemograma de bioquímica que con 10 veces menos de volumen tenemos un resultado bastante exacto. Nuevos métodos diagnósticos. Tenemos aquí al profesor Carracedo, como no hablar de las técnicas de secuenciación masiva, que son muy importantes también en el periodo neonatal, porque las enfermedades de base genética graves se pueden manifestar en esta época de la vida. La mejora en la prevención y tratamiento de la displasia broncopulmonar con las células mesenquimales, que están en investigación, pero pronto van a ser un tratamiento. Tenemos que tener programas de calidad que nos indiquen nuestra calidad asistencial, que evalúen nuestros resultados. La bacteriemia cero, por ejemplo, se emplea mucho en las UCIs de adultos, pero no así en las neonatales, y es bueno que esté implementado. Y, cómo no, la placenta artificial. Esto de momento aún es una utopía, pero no cabe duda de que estos niños que nacen antes de tiempo estarían mucho mejor en ese útero materno. Si nosotros lo pudiéramos simular, se está con ellos, se está investigando, sería muy bueno. El atender a un gran prematuro es particularmente complejo y, de hecho, nos evalúan por los GRDs, que miran como el peso que tiene cada patología, cada diagnóstico que tenemos. Y fijaros, el GRD de un recién nacido de menos de 750 gramos, que es dado de alta con vida, tiene un peso similar al del trasplante cardíaco y al del trasplante hepático, incluso un poco superior al del trasplante cardíaco, y es que es una complejidad muy específica y las 24 horas de vida por personal especializado. Y una vez ya que nace, que va evolucionando, un apartado muy importante y que os quería comentar aquí, en este caso es nuestra escuela de familias que tenemos para este mes de octubre de 2025. Todos los días de la semana, de lunes a viernes, a la 1, le hacemos no solamente a los papás ingresados, sino durante todo el primer año de vida que han estado ingresados, pueden venir a la escuela de familias por si
en ese momento no se encontraron con ganas, y no solamente que estén ingresados, sino en la maternidad. Y entonces no tienen por qué venir a todas, además tenemos un código QR para que puedan escanear y ver cada día a lo que vienen. La verdad es que ya nos han dado algún premio por esto, los padres se sienten muy a gusto porque aprenden una serie de cosas tan sencillas como, por ejemplo, puede ser el porteo ergonómico, el sistema de apego con el psicólogo, una reanimación cardiopulmonar básica, en fin, conceptos que luego son muy importantes cuando van a tener ese niño en casa. Bien, el niño nace bien y entonces pues tenemos la guía de salud infantil en el Sergas que le realiza controles desde los 0 a los 15 años, con el objetivo de detectar precozmente anomalías, actividades de prevención y educación para la salud familiar. Y, como no, la importancia de la prevención secundaria con el cribado neonatal. Sabéis, tenemos actualmente 3 tipos de cribado, que veis allí a la derecha, el cribado de cardiopatías congénitas por la prueba. Abajo el cribado de cardiopatías congénitas críticas, que se acaba de implementar hace un año en Galicia, encima el cribado de hipoacusia y encima el cribado de enfermedades congénitas por la prueba del talón. El calendario vacunal, que también es de los más completos del Estado español. Deciros que del cribado tenemos el cribado mejor de España y de los mejores de Europa, y también cobró gran importancia desde hace un par de años el Nirsevimab, el anticuerpo monoclonal para la bronquiolitis. Antes teníamos concretamente la sala de lactantes en invierno con muchísimos ingresos por bronquiolitis. Ahora, en cambio, es residual este ingreso, lo que supuso el avance para la prevención del virus sincitial respiratorio. A veces son niños grandes prematuros, lo consideramos así si son por debajo de las 32 semanas o con un peso inferior a los 1.500 gramos. Entonces, aparte de seguirlos en atención primaria, hay una consulta de seguimiento específica por el neonatólogo, que en nuestro hospital, de acuerdo a los estándares reflejados a nivel internacional, se siguen hasta los 7 años, teniendo mucho presente la importancia de la coordinación en la atención y los cuidados multidisciplinares. Y, finalmente, es importante también que, fijaros, una intubación en un niño pequeño hay que aprender, pero no a base de probar en un gran prematuro a ver cómo intubo. Por eso, particularmente en eso, es importante CESIS, nuestro centro de simulación clínica integral, donde entre los fantomas de que disponemos, aparte de tener un recién nacido, el Senior Baby, tenemos a Paul, que es ese fantoma que veis en la parte alta, y a la derecha la vía aérea es la de un cadáver de 750 gramos. La imita perfectamente y la intubación es igual de compleja. Si tú sabes intubar a Paul, vas a intubar muy fácilmente a un niño de 750 gramos. Por supuesto, esa formación continuada no solamente la hacemos con los facultativos, también con personal de enfermería. Damos cursos externos, pero también entre nosotros periódicamente. ¿Y esto qué nos lleva? Nos lleva a que Galicia tenga una tasa de mortalidad neonatal en los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística del 1,79 por 1000. Deciros que es inferior a la mayoría de las comunidades de España, pero no solamente eso, es inferior a la de países como Holanda, Bélgica, Austria, y está en el mismo nivel que la de los países nórdicos. Nos debemos de sentir muy orgullosos por ello. Y permítame que presuma un poquito de nuestro servicio de neonatología. Tiene el mayor nivel de calidad y complejidad, el nivel 3 Q3+, de acuerdo a los estándares de la Sociedad Española de Neonatología. Está acreditado por la norma UNE de seguridad, por la norma ISO de calidad,
periódicamente y anualmente nos hacen auditorías. Cuando en los 4 años en que hubo edición del Best in Class de neonatología en 3 años obtuvimos el premio mayor. Tenemos el certificado 2D de la IAM para humanización y atención a la lactancia materna. Nos han concedido también pues certificados de buenas prácticas por el Ministerio de Sanidad. Somos referencia nacional CESUR para las enfermedades metabólicas hereditarias y Centro Experto Europeo, miembro de la Red Europea Metaver. Y finalizo con esta frase: la adaptación del recién nacido a la vida extrauterina y el manejo de su evolución posterior es crucial para asegurar la salud futura, teniendo presente que el neonato y luego el niño mayor y el adulto sean capaces de vivir y desarrollarse sin problemas. Muchas gracias.